Pedro Arturo. No. Pedro Arturo Gómez. Docente universitario, investigador, buceador, husmeador de la cultura mediática. Tema que te encanta. Así que te propongo que hablemos de Oesterheld a propósito de los 100 años de su nacimiento que se cumplen este año. Lo de buceador me hubiese gustado traer el snorkel en todo caso, que encajaba con el traje esa contra la nieve, ¿no? la Esa escafandra exótica. Decime, ¿cómo aparece el tema de la invasión extraterrestre en el Eternauta? Que es un tema que a vos te interesa particularmente. ¿Por qué? Bueno, la invasión extraterrestre es todo un tópico dentro de la ficción, de ciencia ficción, en la literatura y sobre todo también en el cine y en el cine norteamericano, en el cine de Hollywood. Durante la década de los 50 y de los 60 hubo muchas películas, sobre todo de bajo presupuesto, en el cine hollywoodense, de invasiones extraterrestres, pero que en realidad era el síntoma del pánico del capitalismo post-Segunda Guerra Mundial a la amenaza rusa. Entonces, claro, la amenaza extraterrestre, la amenaza del planeta rojo, ¿sí? Claro, era o un síntoma o una metáfora de ese miedo a la Rusia comunista. No obstante, bueno, claro, la invasión extraterrestre es un tópico permanente, y si vos te ponías a fijar, yo me preguntaba, ¿para qué sirve una invasión extraterrestre? Sí. Bueno, sirve como síntoma de un pánico, o sirve, en el caso si uno se pone a pensar en una película más reciente como Día de la Independencia, para reafirmar esa función autoasignada por los Estados Unidos de una especie de gendarme o de patrullero internacional, en la que por triunfar o por luchar con extraterrestres, el Día de la Independencia norteamericano se transforma en el Día de la Independencia a nivel internacional. Bien. Pero en el caso de Oesterheld, hay dos momentos. Hay dos momentos, en realidad hay tres momentos. Bien. Hay tres momentos. En realidad hay tres momentos, pero dos invasiones extraterrestres. La que tiene que afrontar el Eternauta, Juan Salvo, y la invasión de los Antartes, que es una historieta del año 1974, donde se retoma, Oesterheld retoma esta idea de la invasión extraterrestre, pero ya desde una mirada, de un enfoque ya totalmente de la militancia, de la pedagogía de la militancia, ¿no? Y está claro entonces allí, una vez más, no solamente este héroe colectivo, que es una de la marca reconocible de Oesterheld, sino también la convocatoria del héroe a la lucha de la resistencia, ¿no? Y bueno, uno puede leer en esa historieta, en los Antartes, puede leer también algunas referencias metafóricas al clima de la época. Estamos hablando de 1974, ¿no? En un momento en el que ya Oesterheld ya formaba parte de la militancia en los cuadros periodísticos de Montoneros. Y a propósito de ese tema, ¿cómo surge después la apropiación por parte del kirchnerismo de la figura del Eternauta, que después se plasma en el Nestornauta? Todo sector social que tiene aspiración a constituirse como un bloque histórico con consolidación política, uno de los recursos, uno de los elementos para constituirse, configurarse como un bloque histórico, es tomar elementos de la cultura popular. Y qué mejor que tomar un elemento tan característico de la cultura popular argentina, si bien es cierto que es un personaje de una historieta, podríamos decir que habría que discutirlo, ¿no? ¿Qué es más popular? ¿Mafalda, Patoruzú, sí, o el Eternauta? Pero el Eternauta, en esa heroicidad y en esa heroicidad colectiva, era mucho más funcional a la apropiación por parte de un movimiento político como el kirchnerismo, que en diciembre de 2010, que es un par de meses después de la muerte de Néstor, se lanza esta especie de la imagen mitológica. Claro, exactamente. Sí. Es decir, es muy curioso, de lo que te acabas de decir, el peronismo es un movimiento político muy rico en iconografía y en mitología. E incorporan un elemento icónico de la cultura popular argentina de la historieta, el Eternauta transformado en el Nestornauta. Bien. Y a propósito de ese tema, hay un tema muy interesante en el Eternauta, que es el tema de la memoria, que es como premonitorio, porque ya en el año 57 el tema de la memoria y en Morcinder también está presente. ¿Cómo lo ves vos a esta historia de la memoria? Uno tiene que pensar, por ejemplo, en que la memoria
la relación entre la memoria y la historia, ¿no? Porque... A tal punto, discúlpame, sí, que el cronista que aparece, digamos, el cronista que aparece en el Eternauta me hace acordar a Heródoto. sí, esa idea de que el historiador trae el pasado hacia el presente. Exacto. Y quien hace memoria lleva el presente hacia el pasado. Vos cuando vos decís tenés que hacer memoria, ¿sí? Y esas dos direcciones, ¿no? Desde el presente hacia el pasado hacia el presente, están presentes en la obra de Westergel. Y además pensá lo importante que en la obra de Westergel es el viaje en el tiempo. Totalmente. Estoy pensando en Sherlock Times, estoy pensando en Morcinder y en el Eternauta. Totalmente, ¿sí? los continuos. Exactamente. Entonces yo creo que por eso también, más allá de la apropiación por tal o cual sector político, el Eternauta es un excelente conductor hacia la memoria, ¿no? Sobre todo en este momento político también, donde nos está apostando precisamente a la memoria en sentido político, ¿no? Entonces es muy importante que en el contexto sociopolítico actual volvamos al Eternauta y volvamos a la obra de Westergel en términos de memoria, ¿no? Sobre todo también porque la figura de Westergel permitió también la valorización y revalorización del militante. Bien, y una última de mi parte, yendo al tema del género historieta en sí, el concepto de narrador, que aparece como muy presente en la historieta, ¿vos qué papel le atribuís desde el lugar de la semiótica, que es una de tus expertise? Hay una retroalimentación permanente entre vida y narración, y la memoria es narración. Es decir, la memoria es también una cuestión de ficción, además de el hacer anclaje en momentos históricos. Westergel era alguien que era un gran lector, y un gran lector de autores de aventura, ¿no? Y él, mira, si vos comparas dos momentos del Eternauta, el Eternauta original, publicado a partir del 57, y el Eternauta publicado a partir del año 76, en el primero el narrador es Juan Salvo, el Eternauta. Sí. En el segundo, ya cuando el Eternauta deja de ser, pierde un poco su humanidad, se transforma en esta especie de superhéroe y de conductor y de líder carismático que puede llegar hasta las últimas consecuencias del sacrificio de vida por su meta. La narración queda en voz y en imagen de un alter ego de Westergel, ¿sí? Y en los Antartes, por ejemplo, hay un personaje que se llama Germán, que dice que al comienzo de la historieta es un narrador protagonista, pero que luego le cede la narración protagonista a otro personaje que piden que le llamen Germán, y evidentemente es un alter ego de Westergel, pero que en ese momento Germán era, ya en el 74, era el nombre de guerra que tenía Westergel en Montoneros. Bien, muchísimas gracias, Pedro. Gracias a vos, Nora.